Este, bueno, acá Pablo me deja un gran interrogante, pero no lo puedo contestar ahora porque está nuestro amigo Javier Ruiz desde Holanda en línea. Javier, buen día, ¿cómo estás? Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, igualmente. Entiendo que están trabajando y mucho en presentaciones que tienen que ver con, digamos, cuestiones que están reclamando, por ejemplo, Canadá. Entiendo que también lo está reclamando Francia, en relación a temas que tienen que ver con Siria, en donde parece ser que se reinstalaría, digamos, con todo Prigozhin, que tiene una situación como muy extraña, ¿no? Pasó de ser un golpista, alguien que iba a ser perseguido hasta las últimas instancias, a alguien que está entrenando el ejército bielorruso, pero de eso no quería preguntarte. Quería preguntarte qué es el caso de Canadá y Países Bajos contra Siria, de qué se Mm. querellan. Mira, es un tema que viene desde el año 2011, ¿no? Por el tema de la guerra que empezó como una especie de guerra civil de Bachar al-Assad contra grupos rebeldes, más de 1000 grupos rebeldes. Luego, 2014-2015, toda la cuestión del Estado Islámico, bueno, con el intento de establecer ese califato. Y después, el tema a raíz del 18-19, cuando empiezan hay una especie de oleada de mucha gente y muchas personas que se enrolaron en el Estado Islámico y que luego, desde el 18-19, empezaron a regresar, ¿no? Alemanes, franceses, belgas, ingleses, holandeses, creo que hay cerca de 800 o 600. Con esa oleada, el gobierno holandés, desde el año 2020, desde la gestión de un ministro de Relaciones Exteriores que se llama Henko Vink hasta Bert Koenders y el de ahora, Wopke Hoekstra, están desde hace 3 años intentando llevar bueno, empezaron en el año 2016 a querer llevar a Siria a la Corte Penal. El problema es que nos encontramos nuevamente con el veto de Rusia y China 2 veces. Fracasó, creo que en el 16, una vuelta en el Consejo de Seguridad y en el 18 también. Entonces intentan demandarlo en la Corte Internacional de Justicia desde el año 20. La presentación inicial la hacen Canadá y Países Bajos. Como lo hacen con fundamento en la Convención contra la Tortura, la Convención contra la Tortura expresamente manda previamente a discutir una cuestión de tortura, manda a que se diriman los conflictos por el artículo 30 de la Carta de la ONU, el 33, perdón, por la negociación y el arbitraje. Bueno, no, mandaron Holanda y Canadá presentan una moción en la Asamblea General, mandan una Commission of Inquiry, una comisión de investigación en Siria. Esta comisión no pudo ni siquiera trabajar en No. Siria por el tema de la guerra para poder negociar las indemnizaciones de víctimas y entonces intentan la cuestión del arbitraje en la Corte Permanente de Arbitraje. Siria no quiere someterse. Y entonces, ¿qué hacen? Presentan el 8 de junio pasado, a, demandan a Siria en la Corte Internacional de Justicia y no en la Corte Penal Internacional. Esta es la tercera vez que la Corte se declara competente y va a ser la tercera vez que va a entender en una cuestión de, de violaciones graves a los derechos humanos, ¿no? La Corte Internacional de Justicia, recordemos, es la corte en la que se litiga Estado a Estado, ¿no? Cuando hay una persona o determinadas personas Ujú. eh, individualizadas para ejercer la jurisdicción penal, ¿no? Entonces, el 8 de junio impetraron demanda contra, como tercera vez, basados con fundamento jurídico en la Convención bajo la tortura por violaciones graves a derechos humanos, desde torturas, desde detenciones arbitrarias, violaciones como crimen de guerra y una serie de cosas más, con muchísima prueba que tienen de esa comisión que trabajó 6 meses nada más allí, y además, bueno, Amnesty, Human Rights y otras cosas más, y los, los gobiernos, y además hay algo que es fundamental. En el año, recordemos que en esa guerra también lo que tiene es una multiplicidad de actores. Ujú. Es la represión digamos,
esa especie de ataque de Bashar al-Assad contra su propia población, que él quería atacar, digamos, grupos rebeldes y Estado Islámico y algunas facciones, bueno, más de 1000 grupos rebeldes, más de 100.000 combatientes en realidad en Siria. Después ingresa Rusia en la etapa del conflicto, en el 2014-15, y Rusia en el año 2017-18 fue sancionada por la Organización para la Prohibición de Armas Químicas por utilizar gas sarín y otras armas prohibidas en esa guerra. No sé por qué, pero me recuerda el tema de las bombas racimo y todas esas cosas. Claro. Y Rusia fue sancionada por la Organización de Prohibición de Armas Químicas en ese año. De hecho, eso es lo que inicialmente, en el 17 y 18, casi rompen relaciones diplomáticas Países Bajos con Rusia. Ese es el verdadero trasfondo de esa cuasi ruptura de relaciones diplomáticas en ese año, porque también la iniciativa de Países Bajos hacen investigar a la Federación Rusa por la utilización de armas químicas. Bueno, esto también fue incluido en la demanda de Países Bajos con Canadá en la Corte Internacional. Así que nada, va a ser algo bastante más que interesante. Está fundamentado, como te dije, en la Convención contra la Tortura, está fundamentado en el anterior caso donde se habló de violaciones a los derechos humanos, que fue el caso de Congo con Senegal, el precedente del dictador chadiano Hissène Habré, y fundamentado también en el caso del 2007, donde la Corte Internacional de Justicia también intervino, de Bosnia con Serbia por el genocidio de Balcanes. Ahora bien, lo que se espera es, también se pidieron medidas cautelares, medidas provisionales, que eso va a ser rápido, en un mes y medio las van a estar otorgando. Las primeras audiencias, las audiencias de presentación ya fueron, audiencias de memorias serán, creo que por fines de septiembre, y las réplicas en octubre. ¿Qué va a suceder? Va a ser algo muy curioso. Yo creo que vamos a ver, creo que por primera vez en la historia, una derivación y una cooperación de la Corte Internacional de Justicia con la Corte Penal Internacional, ya que por vía de remisión del Consejo de Seguridad bloqueado por China y Rusia no pudieron venir las actuaciones a la Corte Penal, van a ir directamente. Creo que la Corte Internacional tiene la potestad, según el estatuto, de poder mandarlos, una vez que avance el juicio internacional en la Corte y se empiecen a individualizar a determinados personajes, van a poder denunciarlos. La Corte Internacional de Justicia podrá denunciarlos en la Corte Penal Internacional, ¿no? Eso va a ser lo más importante. Ahora, Así que nada, y también Rusia, no voy a omitir comentarte que también Rusia está mencionada como el primer fundamento de la demanda de Canadá y Países Bajos contra Siria, en términos del formato que tiene la demanda ucraniana contra Rusia por la violación de la Convención del Genocidio. O sea, si no admite la Corte la violación en base al convenio de la tortura, lo va a admitir en base al precedente del año pasado por la Convención del Genocidio. Claro, Sí, no, quería decirte esto, digo, todo esto que está pasando realmente es más que muy interesante, ¿no? El asunto y la pregunta, porque me pasa siempre sí, después que conversamos, es ¿cuándo algo de todo esto va a ser efectivo, ¿no? Porque estamos hablando de juzgar a poderes supranacionales. Hace no demasiados días Bashar al-Assad fue recibido en una cumbre árabe, casi reintroduciéndolo en el escenario del poder del universo islámico como toda una personalidad, ¿no? Y esas cosas, la verdad que permanentemente generan muchísimas preguntas. Sí, la verdad va a ser algo más que difícil, y sobre todo, a ver, lo primero que hay que lograr es la condena en la Corte Internacional y lograr que la Corte Internacional de Justicia remita actuaciones a la Corte Penal. Luego de ahí empiezan todos los factores políticos, ¿no? Sin ir más lejos, tenemos que ver cómo la orden de arresto contra Putin ya lo empezó a arrinconar, y el Zarato ruso ha desistido de asistir a la Sí, claro. cumbre de BRICS el mes de agosto. O sea, yo creo que acá va a suceder más o menos lo mismo. Pero a ver cómo explicarte, es imprescindible una condena de parte de la justicia internacional para que esta gente para que el mundo se le transforme en algo más chico, ¿no? Y por lo menos desde ese modo empezar a friccionar. O sea, yo no creo,
A ver, al menos en el caso de Putin en Sudáfrica, yo creo que más que algún estado, en Sudáfrica, perdón, en África, en el continente, la mitad de los países casi, hay 8 países al menos donde la Corte Penal Internacional tiene oficinas. Yo no hubiera dudado que si el tipo hubiera asistido a, A la a la cumbre cumbre de hubiera BRICS sido más de detenido. un vecino de Sudáfrica, ¿cómo? Que lo habrían detenido, seguramente, lo detendrían, seguramente. Claro, claro, claro. Algún vecino hubiera ejercido jurisdicción universal, eso está más que claro. Y con Bachar al-Assad va a suceder lo mismo. El problema es que Bachar al-Assad se mueve mucho con el mundo árabe. Ese es el tema. Sí, Así que eso también va a ser otra cuestión. otra cuestión. Pero, pero también lo que motiva el tema del juicio, y esto no lo quiero dejar de decir, es un caso que tiene también muchos elementos del contraterrorismo. ¿Por qué? Porque todos los llamados foreign fighters y toda la gente que está regresando y todo ha regresado a Alemania, Francia, están todos siendo juzgados. Alemania ya jugó a 4. El Reino Unido, el famoso caso Shogun, donde ha dividido, donde no permitió que venga una madre con un hijo y no permitió que venga el padre. O sea, están todos juzgados, todos detenidos. Acá en Holanda mismo ya se hicieron más de, creo que 8 o 9 procesos, y en la Corte de Casación francesa lleva la vanguardia, tiene más de 25 Bueno, casos. Así que todos los que regresan de Siria son investigados y oh casualidad son todos juzgados, ¿no? Así que esa es otra de las cosas. es un buen dato. Te mando un abrazo, Javier. Buena jornada, buen fin de semana. Un abrazo grande para vos, José Luis. Bueno, muy amable. Javier Ruiz, abogado ante la Corte Penal Internacional.